Quiero darle la bienvenidos otra vez a nuestro estudio de la vida de José. Estamos siguiendo en esa historia, aunque hoy quiero apartar un poquitito de la mera historia y quiero enfocar en lo que nos estuvimos hablando en el último pedazo del estudio 7, sobre el nacimiento de los dos hijos de José, Efraín y Manasés, y quiero explorar un poquito eh, lo que esto significa para nosotros cuando hablamos ya de los últimos días. Entonces, en esa historia vamos a estar enfocando sobre el ascenso de Efraín y Manasés, ya en cuanto a los últimos días. Así como puede ver en esa pancarta, aquí hay los símbolos históricos que están enfocados en esos dos pueblos, Efraín y Manasés. Puede ver el toro con sus cuernos, el unicornio con su cuerno. Al otro lado, la cosecha de trigo. Así como José miró en su primer sueño, el manojo de grano que estaba recogido, los flechas de un arco, como está en la promesa a José, y también la rama del olivo de paz. Y esos son simbólicos desde muy antigua cuando se habla de esos dos pueblos, y es importante meditar en ellos. Y vamos a ver que va a salir uno de esos puntos en nuestro propio estudio. Entonces, aunque Efraín y Manasés está en su infancia en nuestra historia, las profecías que los rodean y su futuro son grandiosos y dignos de analizar en relación con nuestro día, el periodo alrededor de la segunda venida de Cristo. Recuerda, yo le dije desde el principio que mucho de esa historia de José probablemente tiene que ver con la segunda venida de Jesús, como símbolos, como tipos de la cual podemos estudiar y ver qué está pasando hoy. Nos puede quitar las dudas y darnos un poco de enfoque en la obra que Dios está realizando. Entonces vamos a volver a leer los versículos sobre el nacimiento de esos dos muchachos. Génesis capítulo 41 y vamos a ver versículos 50 al 55. Dice: y nacerán a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre. Entonces es importante reconocer en la periodo de tiempo, recuerda, hay 7 años de bendición, 7 años de hambre. Esos dos niños están naciendo todavía en la bendición. Y yo creo que este es válido cuando estamos mirando los últimos días, los que van reflejando Efraín y Manasés hoy en día. Creo que han nacido y han sido establecidos durante años de bendición. Ahora entra el año de hambre. Dice, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque Dios, dijo él, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Entonces hay una promesa relatando a Manasés particularmente. Él se hizo olvidar de todo su trabajo y de la casa de su padre. Importante meditar en eso. Versículo 52, y el nombre del segundo lo llamó Efraín, porque Dios, dijo él, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Entonces aquí Efraín está llevado a una tierra de aflicción, pero está fértil, está creciendo, está bendecido. Son las promesas que tiene que cumplir en la vida de ambos. 53. Y se cumplieran los 7 años de abundancia, y hubo en la tierra que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijera.
Yo pienso que eso es muy importante. Como hablé muy antes en el estudio, creo yo que José aquí está tipificando el Mesías. Él está aquí puesto por Dios en Egipcio para salvar a su familia, a su pueblo. Entonces, relatando a esto a hoy, tenemos estos 7 años de dificultad que vendrá proféticamente. No sé si va a ser 7 años, pero ese periodo de dificultad que viene, y el único que nos puede salvar es José. Y aún puede ver aquí el faraón, algunos de los líderes, aunque faraón no era creyente en Dios particularmente, era religioso, pero no era creyente en el verdadero Dios. Él indica a la gente, id a José. Entonces para nosotros eso va traduciendo. Id al Mesías ben José, quiere decir a Cristo, el que nos puede dar a saber qué debemos hacer. ¿Quién es Mesías ben Joseph? Y eso es la palabra como se usa en el hebreo. La tradición judea alude a 4 figuras mesiánicas, llamados los 4 artesanos o herreros, desde una visión que se encuentra en el libro de Zacarías. En el texto hebreo es Zacarías capítulo 2, versículo 1 al 4. En los textos tradicionales, en el español y en el inglés, está en capítulo 1, los últimos versículos. Si bien no estoy de acuerdo con la interpretación de esas 4 figuras, pero creo que es importante tener en cuenta lo que ellos esperan. Entonces quiere decir, vamos a leer lo que ellos, los hebreos, piensan, aunque yo personalmente no creo que esas figuras así se interpreten, pero puede ser que estoy equivocada. Pero dijo ellos, los 4 artesanos se discuten en el Talmud Suk de Babilonia, número 52b. Rav Haná bar Bisna atribuyó a Rav Simeón Hasida. Identifica a esos 4 artesanos como Mesías ben David, Mesías ben José, Elías y el sacerdote justo. Cada uno estará involucrado en el comienzo de la era mesiánica. Se menciona en el Talmud y en el libro de Zacarías. Entonces vamos a leer ese pasaje en Zacarías a ver qué dice. Pero ellos están viendo, hay 4 artesanos aquí y ellos indican, uno, el Mesías ben David, y vamos a pensar más en eso. Uno, el Mesías ben José, el otro, Elías, y luego el sacerdote justo. Así están viendo ellos, y ellos creen que esos 4 tienen mucho que ver con el comienzo de la era mesiánica. Entonces, hay 4 piezas importantes cuando se refiere a la venida de Cristo. El rey, o el Mesías ben David, y por eso los hebreos, cuando ellos estaban esperando el Mesías en el primer venida de Jesús, ellos esperaban a alguien que iba a venir a destruir los romanos y establecer un reino verdadero. Pero cuando Cristo vino, no estableció un reino carnal. Pero eso es lo que ellos estaban esperando. Segundo, como hablamos nosotros en la primogenitura, el que recibía la primogenitura, que era José en la historia, pertenecía una doble porción de la herencia. Y luego, como José mismo está mostrando en su historia, es el Salvador. Entonces tenemos el rey o el Mesías ben David, tenemos la doble porción y la Salvador, el Mesías ben José, y tenemos la profeta o profecía, en cuanto está enfocado en Elías. Y luego el sacerdocio justo. Y yo digo que no es sacerdote como el pasaje nos habla, sino sacerdocio. Entonces, así está viendo yo esas cosas. Seguimos entonces, con respecto a la primera venida de Cristo, sabemos que fue profetizado que Elías vendrá y prepararía el camino. Malaquías capítulo 4 y vamos a leer todo. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estropa,
Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y oirás a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestro pie, en el día en que yo haré eso, dice Jehová de los ejércitos. Y acordaos de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Entonces la profecía aquí en Malaquías es que tendría que venir Elías antes de la venida del Mesías. Y sabemos que esta es una profecía muy importante. Ahora, a primera vista, este pasaje en Malaquías parece ser una profecía para los últimos días, no para la primera venida de Cristo, y seguramente lo es, pero es Cristo mismo quien también nos da la idea de que al menos en parte eso se cumplió en la primera venida por Juan el Bautista. Sin embargo, eso no niega el cumplimiento futuro o un cumplimiento en la segunda venida. Y es importante, como los judíos creían, venían el Mesías ben David, pero tenía que venir Elías primero. Pero hay otras dos piezas en esa profecía en Zacarías. Pero luego vemos lo que dijo Cristo en San Mateo, capítulo 17, versículo 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieran, sino que hicieran de él todo lo que quisieran. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieran que les había hablado de Juan el Bautista. Muy importante esas palabras aún de Jesús mismo. Dijo los discípulos, los escribas cuentan que Elías venga primero. Dijo Jesús, ya vino. Ellos están buscando Elías como persona Elías, pero no era Elías, sino es el espíritu o el tipo de Elías. Y dijo Cristo, ya vino. Y ellos comprendían que él hablaba de Juan el Bautista. Pero hay otra pieza importante en este pasaje. ¿Por qué? Porque nos dijo Cristo mismo en versículo 11. Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Otra vez tocando una última venida antes de su segunda venida del Mesías. Porque en el primer venida Juan no restauró todas las cosas. Y tendría que haber un tiempo de apostasía para poder restaurar todas las cosas. Entonces, hay dos aplicaciones a esa palabra Elías. Uno en la primera venida y probablemente otro en la segunda venida. Ahora vemos la profecía dada a Zacarías con respecto a esas cuatro personas. Zacarías capítulo 1, versículo 18 al 21. Y vamos a estar tocando otros versículos mientras que estamos leyendo esos versículos. Entonces, Zacarías 1, 18 al 21, dice 18, después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Entonces, la primera cosa que está viendo Zacarías en su visión es 4 cuernos. Y cuernos indica líderes. Como tengo ahí en el pancarta, Daniel capítulo 7, versículo 24. Vamos a tocarlo porque ahí no está entendimiento. Dice Daniel 7, 24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantarán otro, el cual será mayor que los primeros. Y a 3 reyes subyugará.
Importante, porque en ese mismo versículo nos está dando saber, los cuernos no están significativos tanto de reinos como una nación, sino más que todo sobre un rey. Puede también significar naciones, pero en el caso de Daniel 7, está hablando de un reino donde salen 10 reyes. Entonces, puede ser una nación donde salen los reyes o puede ser de diferentes, distintas naciones. Seguimos, versículo 19 en Zacarías. Y el ángel que hablaba conmigo, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, esos son los cuernos que dispersarán a Judá, a Israel y a Jerusalén. Importante, ya nos enfocó. Entonces, cuando miramos la historia del mundo, ¿quiénes fueron las personas que dispersó a Judá, Israel y Jerusalén? Eso sabemos. En el libro de Daniel nos cuenta esas historias. Uno en profecía y otro en vida real. Entonces, en tiempos antiguos, los que dispersaron a ellos era Babilonia, Persia, y eran los medos y los persos, Grecia y luego el imperio de Roma. En los tiempos modernos, ¿qué significa estos cuatro cuernos? Nuestro tiempo, Irak, Irán, Grecia o la Unión Europea y la Iglesia Católica, ya hablando del Imperio Romano. Entonces tenemos esos cuatro cuernos, cómo se parecían en el Viejo Testamento y cómo se indica para hoy mismo. Versículo 20 dice, y me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Aquí dice carpinteros. En el hebreo realmente está traducido mejor herreros o artesanos. Es una palabra un poco mejor que puede indicar carpintero, puede indicar también alguien que trabaja con hierro. Es que está hablando más ampliamente esa palabra en el hebreo. Entonces, hay 4 artesanos y interesantemente, si vamos a tercer Nefi, capítulo 10, versículo 24, tenemos esta profecía que también habla de los últimos días. Dice, he aquí, he creado el herrero que sople el carbón en el fuego y que saca el herramienta para su obra, y he creado el asolador para destruir. Entonces, hay una destrucción programado. Y eso es lo que Dios está hablando en esa profecía. Hay un herrero que está soplando el fuego y tal vez no solo hay herrero, puede ser que hay carpintero también. Pero el trato de esos profesionales es para destruir. Versículo 20 de Zacarías. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, los 4 herreros, versículo 21, y yo dije, ¿qué viene a hacer estos? Y me respondió diciendo, estos son los cuernos que dispersarán a Judá, tanto que ninguno alza su cabeza. Mas estos han venido para hacerles temblar o ser ansioso, para derribar los cuernos de las naciones y que alzaran el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Entonces en 21 nos va enfocando. Los 4 cuernos son cuernos de las naciones, cuernos de los gentiles. Esos 4 carpinteros o artesanos vienen a hacer temblar. Viene con tribulaciones, viene con destrucciones, viene con plagas, lo que sea, enfermedades extrañas, para hacer temblar la gente y ser muy ansioso. También para derribar los líderes de las naciones. Es muy importante. Es la profecía que ha traído Dios para nosotros. Bueno, como lo dijo ya, en el texto hebreo, Zacarías 1, 18 al 21, son en realidad los primeros versículos de capítulo 2, muy distinto a lo que está escrito en nuestro libro en español. Así que echamos un vistazo a esos versos como si fueran parte de los versos anteriores, como lo están en el hebreo. Entonces vamos a combinar en nuestro estudio esos versículos 18 al 21 de capítulo 1
con capítulo 2, porque creo que nos va a ampliar un poquito el entendimiento. Entonces seguimos en Zacarías capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a leer hasta 13, pero vamos a leer primero 1 a 5. Dice, alcé después mis ojos y miré y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánto es la anchura y cuánto su longitud. Es importante pensar en eso solo por un momento, porque recordamos nosotros en el año 1948, Israel recibió de nuevo su independencia. Y desde aquella fecha hasta hoy ha recibido incrementando ciertas piezas de su nación. Recibió un poco más territorio, recibió Jerusalén como parte de Israel y por último ha recibido ya reconocimiento que Jerusalén ya es el capital de Israel. Entonces viene un varón de Dios a medir Jerusalén, a ver cómo está. Quiere decir en otras partes, está midiendo el tiempo. ¿Es tiempo para cumplir la siguiente fase del plan de Dios? Viene Él a ver cómo están las cosas, porque Dios todo lo que va haciendo por medida. Entonces, versículo 3, y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, corre, habla a este varón diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de los hombres y de ganado en medio de ella. Entonces aquí habla de un crecimiento en Israel. Y eso sabemos, como lo dijo, en 1948 recibió su independencia y ha estado regresando todos los israelitas a su tierra y ha estado creciendo y prosperando y es reconocido mundialmente. Ahora vamos a ver un pequeño pedazo de profecía en tercer libro de Nefi, capítulo 10, versículo 10 al 11, y dice, ensanche el sitio de tu tienda y extiéndase las cortinas de tus habitaciones. No seas escasa, alarga tus cuerdos y haz más fuerte tus estacas, porque así a la mano derecha y así a la izquierda te extenderás. Y tu posteridad heredará las naciones gentiles, y hará que se habiten las ciudades desoladas. Importante este pasaje. Israel está creciendo, pero llega al punto de creer en Dios. Dice que también va a ser combinado un poquito con las naciones de los gentiles y van a empezar a habitar las ciudades desoladas. Entonces hay unas profecías aquí que vienen conjunto en lo que vamos a seguir leyendo. Versículo 5 de Zacarías dice, y será para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y será la gloria en medio de ella. Entonces hay un fuego aquí que está protegiendo a su pueblo. Y quiero ver en 1 Nefi capítulo 7, versículos 32 al 37. Dice así, porque aquí dice el profeta, se acerca rápidamente el tiempo en que Satanás no tendrá más poder sobre el corazón de los hijos de los hombres, porque pronto se acercará el día en que todos los soberbios y todos los que obran inicuamente serán como rastrojo. Y está cerca el día en que han de ser quemados, pues está próximo el tiempo en que la plenitud de la ira de Dios será derramado sobre todos los hijos de los hombres. Ahí otra vez se habla de esa destrucción. Versículo 35, porque no sufrirán que los inicuos destruyan a los justos. Por lo tanto, protegerá a los justos por su poder, aun cuando tuviese que venir la plenitud de su ira. Y serán preservados los justos, aun hasta la destrucción de sus enemigos por fuego. Por tanto, los justos no tienen por qué temer, porque así dice el profeta, se salvarán aun como si fuera por fuego. Importante esas palabras, porque el Señor mismo dijo en versículo 5, yo seré para ella, dice el Jehová, muro de fuego en derredor. Entonces hay ese fuego que está creciendo. Y fuego en este pasaje puede tener varias interpretaciones. Puede indicar un fuego verdadero, como lo que viene por
por incendios forestales o algo así. También puede indicar guerras o algo así, pero hay otra clase de fuego que también se puede indicar, y no estoy muy seguro en este pasaje, pero creo que también incluye quizás todas esas interpretaciones. Pero hay un fuego que habla de enojura. Hay un fuego que habla de cuando estamos protestando, pero no solo estamos protestando, sino estamos protestando violentamente, quemando edificios, quemando negocios, quemando coches, porque estamos con enojura. Entonces, aquel enojura, en lugar de edificar, ¿qué hace? Destruye. Y es lo que Dios está hablando. Él viene con destrucción. Entonces, alrededor de sus creyentes habrá esa destrucción. Ahora, seguimos en versículo 6 en Zacarías. Dice, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Entonces Dios está volviendo a llamar a su pueblo. Regresa a su tierra. Ha sido esparcido por todo el mundo, pero ahora es tiempo. Regresa por su tierra nativa. Y quiero ver en tercer libro de Nefi, capítulo 10, versículo 7, otro pedazo que habla de eso. Dice, sí, y entonces empieza la obra. Y el Padre preparará la vía entre todas las naciones, por la cual su pueblo puede volver a la tierra de su herencia. Entonces Dios está regresando su gente a su tierra, a su herencia. Muy importante. Luego, 1 Nefi, capítulo 7, versículos 23 al 25. Y dice así la palabra. Por tanto, los sacará otra vez de su cautividad, y serán reunidos en la tierra de su primera herencia, y serán sacados de la oscuridad y de las tinieblas, y sabrán que el Señor es su Salvador y su Redentor, el fuerte de Israel. Entonces Dios está volviendo a llamar a su gente, la casa de Israel, también los verdaderos creyentes. Versículo 7. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Dios está tratando de llamar a su gente afuera de Babilonia. Cuando miramos nosotros Babilonia como una nación, en el tiempo del Viejo Testamento, Babilonia era un lugar donde estaba toda religión. Toda creencia era muy bien. Usted podía tener iglesias de distintos tipos en cada esquina. Babilonia estaba muy abierto. También era el enfoque del mundo. Cualquier podía ir allá y estaba el mercado mejor que todos. Pero quiero ver unos pasajes que Dios habla de esa Babilonia. La primera en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 8. Dice así, después de esas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder. Y la tierra fue alumbrado de su gloria. Importante, viene Dios a dar sabiduría. Versículo 2. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande. Aquí Dios está en Zacarías 7 llamando a su gente, escápate, salga. Pero aquí en Apocalipsis está diciendo, ¿por qué? Porque Babilonia está a punto de caer. El fuego está. Esa destrucción está. Y si el pueblo de Dios no quiere sufrir la destrucción, debe salir. Y eso es importante, su pensamiento. Dice, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guardia de todo espíritu inmundo, y albergue de todo ave inmundo y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, y para que no recibéis de sus plagas. Recuerda, en la historia de José, más allá en su historia, vamos a llegar a plagas. Aparte de esos 7 años donde estamos leyendo de escasez y hambre, hay otras plagas por delante. Digo el Señor, si tú no quieres ser parte de esas plagas, piensa bien dónde está viviendo. Y la palabra Babilonia aquí
puede ser que indica más un estilo de vivir más que un lugar ya en cuanto a la profecía, pero también puede indicar un lugar. Pero más que todo creo yo que tiene más que ver con un estilo de vivir. Pero es nada más mi opinión. Dice, es hecha habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de todo ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus fornicaciones. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, y para que no recibéis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Dadle como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras. En la copa que ella os preparó, prepararle el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un día vendrá sus plagas, muertes, llanto y hambre, y será quemado con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios está viendo a dar a medidas. Dice, como en la historia de José, 7 años de bendición, 7 años de hambre. Aquí el Señor ha dicho, prepara a ella doble de lo que ha dado ella. Entonces otra vez vemos esas dos porciones. Un tiempo fue bendecido, pero por un tiempo va a ser castigado. Y por eso dice en 8, vendrá ¿qué? Plagas, que también no solo indica insectos, puede ser plagas de enfermedades extrañas. Viene muerte, muerte quizás por hambre, quizás por enfermedades extrañas. Será quemado con fuego. Ahí está ese fuego que Dios está hablando, que puede indicar guerras, puede indicar fuegos naturales donde está quemando largos trayectos de tierra, pero también puede significar la ira, la enojura del hombre para destruir a sí mismo. Donde Dios está llamando a su pueblo a salir de ese peligro, para que tú no seas parte de ese peligro. Volvemos a Zacarías, versículo 7. Tenemos otro versículo para revisar. 1 Nefi, capítulo 7, versículo 25 al 31. Y dice eso, 26 al 31. Equivoqué en el pancarta, pero es 1 Nefi 7, 26 al 31. Dice, y la sangre de esa grande y abominable iglesia, que es la ramera de toda la tierra, se volverá sobre su propia cabeza, porque guerrearán, ahí habla de esa palabra como fuego de guerra, guerrearán entre sí, y la espada de sus propias manos descenderá sobre su propia cabeza, y se emborracharán con su propia sangre. Entonces, cuando yo leo todo este versículo conjunto, como una idea, veo por eso la idea de la enojura, no tanto de guerra, aunque puede haber guerra o pleito por sí, pero veo que ella está peleando con sí mismo. Entonces, hay una enojura dentro de ella que está causando su propia destrucción. 28. Y toda nación que lucha contra ti, oh casa de Israel, se volverá la uno contra la otra, y caerán en la fosa que cavaran para entrampar al pueblo del Señor. Y todos los que combaten contra Sión serán destruidos. Es la promesa de Dios. Y esa gran ramera que ha pervertido los rectos vías del Señor, sí, esa grande y abominable iglesia vendrán abajo hasta el polvo, y grande será su caída. Importante, por eso el Señor está diciendo a su pueblo en versículo 7, escápate, salga de ese lugar, tanto en su mentalidad como si es necesario también con su vida, para no sufrir esos daños que Dios va a poner sobre Babilonia. Bueno, regresamos a Zacarías 2, versículo 8. Porque así dice Jehová de los ejércitos, después de la gloria, Él me ha enviado a las naciones que os despojaran, porque Él que os toca
toca a la niña de su ojo. Entonces Dios está diciendo, Él va a guardar su pueblo y cualquiera, como acabamos de leer aún en Nefi y Apocalipsis, Dios va a destruir aquellas naciones que tratan de tocar el pueblo de Dios. Han sufrido los verdaderos creyentes en todo el tiempo. Viene ahora el pago de Dios. Dios va a recompensar a cada quien por el mal que se ha hecho. Versículo 9 en Zacarías. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojos a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Entonces Dios está levantando su mano no contra los creyentes, sino contra ellos, los incrédulos. Recuerda, en el principio de esa profecía hablo de 4 cuernos y luego los 4 artesanos. Y los 4 artesanos venían contra los 4 cuernos. Como dice en 9, y aquí yo alzo mi mano sobre ellos. Y quiero leer 1 Nefi capítulo 7, versículo 37. Dice, por tanto los justos no tienen por qué temer, porque así dice el profeta, se salvarán, aún como si fuese por fuego. Y otra vez, este fuego puede indicar muchas cosas. No quiero decirme que solo es una guerra. Puede indicar muchas cosas y creo que está indicando muchas cosas. Pero vamos a proceder. Zacarías, versículo 10 al 13, dice 10. Lo siento, lo tengo aquí en inglés. Voy a buscarlo rápidamente en mi Biblia. Zacarías, capítulo 2. Estamos nosotros en versículos 10 al 13. Zacarías, capítulo 2. Está un poco despacio mi libro aquí para poder buscarla. Zacarías, capítulo 2, versículo 10 al 13. Y así dice. Bueno, ya está. Zacarías capítulo 2. No sé cómo me olvidó de traducir esa pancarta, pero muy bien. Solo nos detuvo por un momentito. Versículo 10 al 13, los últimos versículos. Y así le dice. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y muy importante, porque Dios está hablando de todas esas profecías y luego, ¿qué dice? Estaré contigo, estaré en medio de ustedes. Vemos tercer libro de Nefi, capítulo 10, versículo 4, porque eso también enfoca en eso. Y dice, tercer libro de Nefi 10:4, y entonces el poder del cielo descenderá entre ellos y también yo estaré en medio. Ese es Jesucristo mismo, Él viene. Pero cuando está esa destrucción, viene, dice, yo estaré en medio. Y entonces empezará la obra del Padre en aquel día, sí, cuando sea predicado este evangelio entre el resto de este pueblo. Entonces hay otras personas que todavía necesitan escuchar, que van a unir al pueblo de Dios. Regresamos a Zacarías, estamos en versículo 11. Dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Tan importante esas palabras. Hay dos razones importantes. Cuando estuvimos viendo en el estudio anterior la visión del hermano Granville Hedrick, él miró que en el oeste de Estados Unidos se levantó un pueblo de personas que amaban la justicia y la rectitud. Pero cuando él está viendo esta visión, él está mirando que había otras naciones a favor de ella. Es lo que nos está viendo aquí en versículo 11. Otras naciones que están a favor de ese grupo de creyentes. Y vamos a ver por un momento Génesis capítulo 48, versículo 9, que es la profecía dado sobre los hijos
los hijos de José mismo. Génesis 48, 19 dice, mas su padre no quiso. Eso es cuando el padre de José está dando la bendición especial sobre los dos hijos de José. Y recordamos lo que acabamos de leer en el primer pancarte en Génesis. Manasés era el primogénito. Él tenía por qué recibir la mayor porción. Pero aquí nos indica que no fue así. Dice, mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, que es Manasés, vendrán a ser un pueblo. Y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su semiente será multitudes de naciones, no tribus, sino de naciones. Y es lo que nos está volviendo a decir aquí en versículo 11. Y se unirán muchas naciones a Jehová. Luego queremos leer en tercer libro de Nefi, capítulo 10, versículos 7 al 8. Y ese dice, sí, y entonces empezará la obra. Recuerda, versículo 4 dijo que Dios está con nosotros. Dice, sí, y entonces empezará la obra. Y el Padre preparará la vía entre todas las naciones por el cual su pueblo puede volver a la tierra de su herencia. Y saldrán a todas las naciones, y no saldrán deprisa, ni irán huyendo, porque yo, Jehová, Cristo, iré delante de ellos, dice el Padre, y será su retaguardia. Él estará trabajando conmigo, tratando de unir esas naciones al pueblo de Dios. Volvemos a Zacarías capítulo 2, versículo 12. Y Jehová poseerá a Judá, su herencia, en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Entonces Dios va a escoger una vez más Israel. Ellos van a ser creyentes de verdad. Importante. Volvemos en el mismo pasaje de Zacarías a capítulo 1, versículo 17, que era el último versículo en capítulo 1 en el texto hebreo. Y dice, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún será ensanchada mis ciudades por la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Entonces podemos ver esos dos pasajes juntos, la que está enfocando en que Jerusalén una vez más va a crecer y ser pueblo de Dios. Versículo 13 en Zacarías 2 dice, calle todo carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Entonces esa palabra cuando dice que Él ha levantado de su santa morada, quiere decir que Dios está empezando a hacer una obra. Esa no es obra de hombres. Sé que muchas veces tenemos nosotros ideas que atrás de todo hay unos hombres poderosos que están tratando de destruir el mundo. Puede ser, pero la verdad es, no son ellos que están haciendo esa obra de destrucción, es Dios. Él está haciendo esa obra, está pagando a los malos por los malos hechos de ellos. Entonces, eso nos da la imagen de que en esos últimos días, acerca de la venida de Cristo, Dios levantará 4 poderes o herreros o artesanos que Él va a usar para cambiar la faz del mundo tal como lo conocemos. Todo va a ser cambiado, llevándonos a una nueva era del tiempo. No todos esos poderes o herreros deben ser Cristo directamente, aunque Él los encarne a todo. Pero como Juan, puede haber otras manifestaciones de esos poderes. Entonces recuerda, tuvimos el Mesías ben David, el Mesías ben José, Elías el profeta y también el sacerdote justo. 4 diferentes porciones. Y estoy diciendo que no es necesario que esas 4 cosas sea totalmente cumplido en Cristo, aunque Él cumple todo. Pero como Juan el Bautista era Elías, hoy en día en la segunda venida de Cristo puede haber otros tipos, otros que están encarnando esos puestos y cumpliendo esos puestos en la historia de Dios. Pero es probable que esos 4 poderes o herreros o artesanos están directamente relacionados con los cuernos.
de Efraín y Manasés, que se utilicen para unir al mundo para el reino de Cristo. Por lo tanto, debemos esperar un rey o un gobernante especial, una doble porción, Efraín, Manasés, el Salvador, porque José, que encabezaba su familia, era el Salvador. Profecía, va a venir el profeta, hoy creo que va a ser profecía, Dios está profetizando esas cosas a su pueblo, y luego el santo sacerdocio. No es un sacerdote, aunque Cristo viene como un sacerdote santo, pero creo, según las profecías que leo yo en la palabra de Dios, que en esos últimos días, en el pueblo de Dios, habrá un santo sacerdocio. Muy importante esos versículos porque nos está dando saber lo que está siendo cumplido en nuestro día. Dios está obrando, Dios está haciendo un poderoso obra y debemos estar atentos a lo que Él está haciendo. No debemos oponer a Dios. Cuando miramos la destrucción, como bien cualquier puede ir a los últimos versículos de Tercer Nefi, capítulo 9, versículos 101 al 106, habla de una destrucción que va a suceder y a veces podemos oponer a ciertas partes de esa destrucción cuando lo vemos. Eso no es bueno. Debemos apartarnos. Bien dijo el Señor, escápate de Babilonia, porque Él está haciendo esa obra, Dios, y va a cambiar el mundo. Dios no viene a establecer a Estados Unidos, no viene a establecer Honduras, México o alguna nación así. Dios viene a establecer un pueblo de creyentes diversos, de muchas naciones. Y eso tenemos que recordar. Sé que nosotros, quizás cada quien, tenemos nuestro amor a nuestra patria. Y no le estoy diciendo que eso es pecado ni mal, pero hay que recordar como verdaderos creyentes, Dios no viene a salvar una patria, viene a salvar creyentes. Y al nivel de todo el mundo hay creyentes en toda nación. Cuando yo estoy alzando mi bandera y diciendo que mi nacionalidad es el mejor, estoy menospreciando a mis hermanos en otras naciones y debemos tener un cierto cuidado en eso, porque como lo digo, Dios viene a salvar de muchas naciones. Él viene a salvar a los creyentes verdaderos. Pues espero que esa estudia la pueda bendecir a usted. Que Dios lo bendiga. Tenga un muy buen día.